Bien, hablemos un poquito de la Constitución de 1830. En 1828, el territorio de la Banda Oriental, ¿no?, fue reconocido como independiente por medio de la Convención Preliminar de Paz, firmada por el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. En esta no hubo participación de los dirigentes orientales, ni siquiera apareció la voz soberanía al respecto. Según Ana Ribeiro, el documento firmado tenía 2 artículos que afectaban el control territorial, ¿no?, del nuevo Estado. El que dejaba abierto la navegación del río Uruguay y sus afluentes, y el que indeterminaba sus límites. Esto presuponía, frente a una guerra civil, la intervención del Imperio del Brasil y de las Provincias Unidas. Esta intervención tendría un plazo de 5 años, luego de jurada la Constitución. Una vez terminado ese plazo, el Estado naciente gozaría de absoluta independencia. Es aquí que la voz soberana, desacralizada a través de las 2 etapas del proceso revolucionario, el primero se da entre 1811 y 1820, y el segundo desde 1825 hasta el 28. Y a partir de 1830 concentró en la Constitución las potestades del soberano. Según el historiador Benjamín Nahum, una vez ratificada la Convención Preliminar de Paz, los gobiernos de las Provincias Unidas y el Brasil se realizaron las elecciones para designar a los representantes. Esos representantes que habrían de gobernar el territorio oriental y al mismo tiempo serían los encargados de redactar la constitución política del nuevo Estado. La Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, instalada en la villa de San José, debió enfrentar 2 grandes problemas. Uno, relativo a la organización y administración del nuevo Estado, debido a las urgencias que presentaba la realidad institucional en la que casi todo estaba por hacer, y el otro, las rivalidades personales existentes entre los 2 caudillos que buscaban obtener el predominio en la asamblea para, ¿no?, volcarlas a su favor. Aún debemos tener en cuenta de que no existían los partidos políticos como tal, sino grupos de personas, ¿no? Esos grupos de personas seguían a Rivera o a Lavalleja, ambos con importantes méritos personales en las guerras de independencia, por lo que aspiraban al mando supremo del nuevo Estado. Ahora, la Constitución de 1830, luego de diversas propuestas, nominó al territorio de la Banda Oriental como Estado Oriental del Uruguay, definiéndolo como la asociación política de todos los partidos, la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos en sus 9 departamentos, y declaró que la soberanía radicaba en la nación, afirmada, ¿no?, en la ley de independencia de todo poder extranjero, y los derechos de los habitantes a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y prosperidad. La nueva Constitución estructuró el Estado unitario y no un Estado federal,
cuya forma de gobierno será la representativa republicana, lo que demuestra que los constituyentes tenían bien claro el principio representativo del gobierno y serían estos los representantes en el ejercicio de la función pública los que deberían tomar las decisiones que crean más convenientes para el país. Al ser un gobierno republicano, este establece que la soberanía radica en la nación, siendo esta compuesta por aquellos habitantes considerados ciudadanos, es decir, por el cuerpo electoral. Ese poder soberano es ejercido a través de los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, los cuales están sujetos a la Constitución y a las leyes establecidas dentro del Estado. Esta Constitución también establece los tipos de ciudadanos que tendrá nuestro país y los divide en dos: los ciudadanos naturales, es decir, aquellos hombres libres, mayores de 20 años, nacidos en el territorio, y los ciudadanos legales, es decir, la cual es entregada a oficiales extranjeros que combatieron por la República y extranjeros casados con capital u oficio y siempre que tengan, ¿no?, 3 años de residencia en nuestro país. Pero la Constitución del 30 también establece cuáles son las causales, ¿no?, que suspenden esa ciudadanía. Y con esto, ¿no?, con respecto a esto, la Constitución es muy severa al respecto. Establece que serán excluidos del ejercicio de la ciudadanía las siguientes personas, ¿no?, los analfabetos, después de 1840, los soldados de línea, es decir, los soldados rasos, el peón jornalero, el sirviente a sueldo, el ebrio consuetudinario, los procesados en causas criminales, el deudor del Estado y, obviamente, la mujer. Esta Constitución censitaria, ¿no?, plantea de que, a grandes rasgos, solo el 5% de la población, según nos dice Caetano, tenía un ejercicio pleno de la ciudadanía en este periodo. Bien, con lo que respecta a los poderes del Estado, bueno, podríamos decir que tendremos el poder legislativo. Este se compondrá de 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estos serán los encargados, ¿no?, de elaborar las leyes y funcionarán de forma separada para el estudio y la sanción de las leyes. Estas no solo realizan las leyes o se dedican a crear los impuestos, sino que la unión de ambas cámaras, ¿no?, formarán la Asamblea General, que tenía la importantísima función o atribución de elegir al presidente de la República, y los tribunales de justicia. Estos tribunales de justicia recién quedarán establecidos a partir de 1910. Con lo que respecta al poder ejecutivo, la Constitución de 1830 plantea que será ejercida por el presidente de la República, quien es electo por la Asamblea General y estará al frente de la administración durante un periodo de 4 años. Este no puede ser reelecto de forma inmediata,
sino que deberá dejar pasar un periodo para poder nuevamente presentarse y ser elegido como presidente de la República. Además, el presidente será el encargado de designar a los ministros de Estado para las carteras ministeriales de gobierno, de guerra, hacienda, y podrá destituirlos en caso de que amerite. También el presidente de la República se encargará de las relaciones internacionales. Es por eso que el presidente será considerado representante legal a nivel internacional, es comandante en jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas y es jefe de Estado y jefe de gobierno. La Constitución del 30 también nos dice cómo se compondrá el tercer componente del Estado o ese componente que se encargará de impartir la justicia como lo es el Poder Judicial. Sostiene que tendrá como máxima autoridad a la Alta Corte de Justicia, la cual se establece recién a partir de 1910 y cuyos miembros serán designados por el Parlamento Nacional. Es decir, necesitan la venia del Parlamento para poder ser designados. Estos serán los encargados de la Superintendencia General sobre los órganos judiciales y dotadas de atribuciones privativas en asuntos graves, por ejemplo, enjuiciar a los que violen lo establecido por la Constitución Nacional, y este órgano se compondrá por el Tribunal de Apelaciones, los jueces letrados y los jueces de paz. Con lo que respecta a los departamentos, la Constitución de 1830 establece que los gobiernos departamentales y que a través de estos se establecerá un jefe político, un agente de poder ejecutivo que se encargará de administrar el departamento, también será comandante militar y que también podría ser jefe de policía. Estos órganos locales tendrán juntas económicas administrativas que se conformarán por 5 o 9 miembros de carácter honorarios, serán electos por los locales y tendrán funciones por un periodo de 3 años. Y deben promover el progreso económico e instrucción pública, y la función central también es velar por los derechos individuales. Ahora, siguiendo el planteo de Benjamín Nahún, ¿no? Los constituyentes actuaron de acuerdo al ideal liberal, el cual no era de mayor arraigo en ese momento en Europa ni en América, debido a que consideraban que el liberalismo, como el principio, ese liberalismo era el camino abierto y era un principio de la anarquía y el desorden. Sin embargo, la afirmación de los derechos individuales, personales, la distribución de los poderes, las garantías para el funcionamiento, fueron los rasgos positivos que hicieron que esta Constitución sea perdurable, básicamente. Para Alfredo Castellanos, el liberalismo americano de la primera mitad del siglo XIX debió solucionar el tránsito entre la monarquía y la república mediante la institución del presidencialismo con fuertes atributos gubernamentales y administrativos y dando el predominio efectivo a calificadas minorías. Claramente vemos que la Constitución, ¿no?,
de acuerdo a la época, a las fuentes y modelos, es inspirada en el constitucionalismo liberal europeo, ese constitucionalismo posterior al Congreso de Viena de 1815. Pero claramente vemos que la primera constitución, ¿no?, tiene diferentes críticas y estas son duras. Por ejemplo, el artículo 73 de la Constitución establece que el presidente será elegido en sesión permanente por la Asamblea General el día 1 de marzo. Ahora, confiar en este órgano legislativo, funciones electorales, hace, ¿no?, que dichas designaciones no sean imparcial, por lo cual quedan sujetas o están influenciadas a las pasiones partidarias o al seguimiento de determinados legisladores hacia determinadas personas. Tampoco se fomenta a la autonomía de las juntas económicas administrativas. Otras de las medidas u otras de las críticas que se le realiza a la Constitución del 30 se debe a la exclusión de militares a cargos legislativos, la suspensión de la ciudadanía por la condición de ser sirviente, ¿no?, por ser jornalero, es decir, por su falta de independencia cívica frente al patrón, y hacer omisión a los derechos de reunión y asociación. Ahora, siguiendo en esto, las prevenciones de la doctrina liberal, ¿no?, básicamente europea, posnapoleónica, y la Carta tiene carencias de estímulos para el progreso material e intelectual. Hay excesivas trabas en cuanto al procedimiento de su reforma, que confirma el carácter de dogma con el que se quiso revestir a la primera Constitución Nacional. Ahora, también podemos hacer otro análisis de lo que se ha planteado y ese análisis proviene, ¿no?, de un criterio erróneo de anticipación histórica, según los cuales los constituyentes debieron prever problemas que hoy resultan evidentes, pero que no eran evidentes en su tiempo. O quizás creían que eran cuestiones que debían resolverse por medio de leyes comunes y no por leyes constitucionales. Quizás se debe también a que la Constitución fue redactada por hombres pertenecientes a la burguesía intelectual y mercantil, los cuales estaban ajenos en su mayoría al proceso independentista de nuestro país. Según Blanco Acevedo, y con esto termino, a pesar de sus errores, de sus vacíos, de su corte conservador, fue la mejor concebida, ya que es la mejor que comprende las doctrinas constitucionales de la época, y Zunfelde considera que los constituyentes uruguayos de 1830 prescinden de toda realidad histórica del país para imponer una constitución abstracta, aplicable al Uruguay, ¿no?, o a cualquier estado, indistintamente. Se ve a la Constitución como la culpable de algunas de las perturbaciones que se darán después de 1830, ya que es considerada un impedimento constante para que el país realmente se construya, y constituirá un ejecutivo absoluto, favorecerá el caudillismo, engendrando gobiernos de círculos y básicamente fraudulentos,
por el sistema electoral que se propone. Por lo cual, la Constitución redactada no se ajustaba a la República caudillesca, que era nuestro país hacia 1830, y siguió siendo, ¿no?, por más de 40 años, y así logró, y sin embargo, así logró sobrevivir casi un siglo. Sobrevivir casi un siglo en el sentido de que en 1917 o 18, de acuerdo a la historiografía, se presenta una nueva reforma constitucional que busca modificar algunos de los aspectos de esta constitución. Bueno, espero que de forma panorámica quede claro algunos aspectos de la Constitución del 30, pero si quieren profundizar más sobre el tema, me escriben y lo hacemos. O me dicen, podemos profundizar sobre determinada cuestión y nos metemos en eso.